El libro de Proverbios es un conjunto de instrucciones y advertencias para todos aquellos que desean agradar a Dios y vivir una vida plena. En este libro, el rey Salomón nos da una lista de 7 cosas que Dios más aborrece y que debemos evitar, porque dañan profundamente nuestra alma y nos alejan del amor de Dios. Hoy me gustaría hablar sobre estas 7 cosas, será muy interesante y no lo puedes perder. Ya empezamos. Olá y que Dios te bendiga con todo su poder. Es una enorme alegría tenerte aquí en un vídeo más. Yo tengo la certeza que este mensaje te va a bendecir mucho. Por eso déjanos tu like y si eres nuevo en este canal no te olvides de suscribirte, activar la campana porque vamos a subir mucho contenido que te va a ayudar y tengo la certeza que este canal será de bendición para tu vida y para tu familia. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 6, versículo 16 dice: 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para Él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. La primera cosa que Dios más aborrece son los ojos soberbios. La soberbia es un sentimiento que hace con que la persona se crea superior a los demás. Piense que es autosuficiente y que no necesita de nadie. Una persona soberbia es aquella que no acepta consejos, que no acepta la corrección, porque prefiere persistir en su error que aceptar que se ha equivocado. La soberbia es un sentimiento que destruye. Foi este el sentimento que hizo con que un ángel que era lleno de luz cayera en desgracia, se corrompiera y causara una gran rebelión en el cielo. Y él y la tercera parte de los ángeles fueron expulsados. Si quieres saber más acerca de esto, hemos hecho un vídeo muy interesante sobre la caída de Lúcifer. Yo voy a colocar aquí arriba y también abajo en las descripciones. No es casualidad que la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 16, versículo 18, que delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. La segunda cosa que Dios aborrece es la lengua mentirosa. Esto se refiere a aquellas personas que hacen uso de la mentira para su propio beneficio. Aquellas personas que han hecho de la mentira un hábito en su vida para intentar sacar alguna ventaja. La mentira corroe el alma y se vuelve un hábito. Daña a relaciones, daña al prójimo, daña a muchas familias. Dios es un Dios de verdad y Él no se agrada de la mentira. Es por eso que el Señor Jesús nos avisó en Juan capítulo 8, versículo 44, el diablo fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. La tercera cosa que Dios aborrece son las manos que derraman sangre inocente. Cuando escuchamos esta expresión, manos que derraman sangre inocente, inmediatamente pensamos en los asesinatos. Y es verdad que quitar la vida de una otra persona es algo gravísimo a los ojos de Dios, porque la vida es sagrada, es un don de Dios y nadie tiene el derecho de quitarla. Pero esto no se refiere apenas a los homicidios, pero también a los malos tratos que vemos en las parejas y en la familia. La palabra de Dios nos muestra que la violencia, el odio, la injuria se compara al homicidio. Vemos esto en 1 de Juan capítulo 3, versículo 15. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida
tiene vida eterna permanente en él. La cuarta cosa es un corazón que maquina planes perversos. Como sabemos, Dios no mira las apariencias, sino el corazón de la persona. Es por eso que Provérbios capítulo 4, versículo 23 nos enseña que, por encima de todas las cosas, debemos guardar nuestro corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. Un corazón que maquina planes perversos es el corazón de aquella persona que, de forma consciente y deliberada, elabora planes para intentar prejudicar a una persona para su beneficio propio. Es decir, que, movido por la envidia, por los celos, por la ganancia, por una ambición desmesurada, quiere hacer daño, quiere aplastar a los demás, perjudicar a los demás para sacar algún tipo de ventaja. La quinta cosa que Dios aborrece son los pies que corren rápidamente hacia el mal. Son aquellas personas que han hecho de la maldad un hábito en su vida, que han justificado tanto su maldad que ya se ha vuelto algo normal, o sea que su conciencia ya está cauterizada. Son personas frías y calculistas que para ellas el mal se ha vuelto el bien. La palabra de Dios en Isaías capítulo 5, versículo 20 dice: «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». La sexta cosa que Dios aborrece es un testigo falso que dice mentiras. Nuestro Dios es un Dios de verdad y debemos ser personas que luchan todos los días para ser más semejantes al Señor Jesús. El Señor Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros queremos seguir al Señor Jesús, debemos seguir la verdad. Por eso debemos tomar mucho cuidado en propagar rumores que hemos escuchado, porque esto daña a nuestro prójimo. Debemos evitar hablar de cosas que não hemos visto com nossos próprios ojos ou não hemos escuchado em primeira mano. Porque quando uma pessoa propaga rumores, esta pessoa pode hacer daño não apenas a la reputación y a la imagen de los demás, pero a la própria alma de esta persona. Debemos tomar cuidado com os cotilleos, com os chismes. A palavra de Deus, em Provérbios capítulo 16, en el versículo 22, dice que el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. E a sétima e última coisa que Deus não apenas aborrece, pero a palavra de Deus afirma que é abominação a los ojos de Deus, é el que siembra discórdia entre hermanos. É aquele tipo de pessoas que se alegra em ver peleas, contiendas, ressentimentos entre hermanos e por isso enfrenta el uno em contra del outro. Sempre está causando intrigas, sempre está llevando coisas de uno para el outro, para querer que haja alguma pelea, alguma riña entre hermanos, entre parejas, entre famílias, em la própria casa de Deus. Aqueles que siembram palavras de contiendas, de dudas, aqueles que causam rebelião, esto é abominable a los ojos del Senhor. Nosotros debemos ser hijos de la paz, porque el Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 5, en el versículo 9, que bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Por eso debemos usar nuestras palabras para unir y no para separar, para traer paz y no división. Nuestro Deus es amor, pero también es justicia. E porque Ele é justiça, Ele não se agrada de estas coisas. Deus enviou a seu único Hijo para morir em la cruz, para perdonar-nos e salvar-nos. Por isso hoje, tu puedes cambiar de vida. Hoje puedes volverte ao Senhor. Apenas arrepiéntete e entrega-te ao Senhor de cuerpo, de alma
y de espíritu. Y a partir de hoy, todo en tu vida va a cambiar de una forma completa y total. Yo espero que este mensaje te haya ayudado. A mí me ha gustado mucho hablar sobre este tema tan importante. Y si a ti te ha gustado, déjanos tu like y un comentario, porque queremos saber tu opinión acerca de este tema y vamos a responder tu comentario. Y si eres nuevo aquí, eres muy bienvenido y me gustaría invitarte a suscribirte, a activar la campana, porque vamos a tener futuros vídeos muy buenos que te van a ayudar. De mi parte, ha sido un placer estar contigo y nos vemos en un próximo vídeo.